Hablemos acerca del caso Fundaciones o el caso convenios con fundaciones, porque ayer el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, compareció, lo hizo ante la segunda comisión investigadora del caso convenios, y ahí reiteró que él no ocultó información al presidente Gabriel Boric respecto de eventuales irregularidades, y esto lo hizo como una respuesta a lo que dijo en su momento el ex seremi de vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras, que ahora es imputado en esta causa. En la misma instancia, el Ministerio Público, la Fiscalía, reveló que indaga ha ido subiendo el monto, de 90.000 millones de pesos traspasados a fundaciones, la gran mayoría por parte de gobiernos regionales. Daniela Orristagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Ayer volvió a sesionar la nueva comisión investigadora del caso Convenios, la segunda que indaga estas transferencias de fondos de entidades estatales a fundaciones sin fines de lucro o organizaciones privadas, por ejemplo. En la instancia expuso el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Estamos hablando del fiscal Eugenio Campos, quien dio cuenta de los avances en estas causas, entregando cifras que son bastante relevantes y que han crecido de manera considerable en los últimos meses. En un principio, cuando estalló el caso en junio del año pasado, con la arista Democracia Viva en Antofagasta y otras fundaciones en diferentes regiones, el monto acumulado en los cuestionados convenios ascendía a 32.000 millones de pesos. Sin embargo, a casi un año de conocerse este caso, los montos investigados casi se triplicaron, bordeando los 90.000 millones de pesos, pero ya con el monto que está desagregado, ¿no es cierto?, considerando que acá, y a propósito de los informes que ha entregado la Contraloría General de la República, se contabilizan montos que provienen desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones, así como también de gobiernos regionales a fundaciones. Respecto de las transferencias desde el MIMBU y a fundaciones, finalmente, el fiscal Campos aclaró que se indaga un monto total de 12.000 millones de pesos distribuidos en 14 regiones. En tanto, el monto que es foco de investigación por transferencias de los gobiernos regionales, escuche bien, alcanza los 77.000 millones de pesos, contemplando un total de 67 fundaciones en 12 regiones del país. El fiscal Eugenio Campos explicó que la cifra hace referencia a las transferencias que son indagadas y por lo tanto no hay que dar por hecho que se trate de dineros que están involucrados en ilícitos. Cuando hablo de los 12.000 millones de pesos aproximadamente de MIMBU, cuando hablo de los 77.000 millones de pesos, hablo del total de transferencias. No hablo del total de transferencias objeto de ilícito o de delitos. Yo, por favor, eso lo vuelvo a recalcar sumamente claro. Pero, sin embargo, un universo importante, tanto de los 12.000 como de los 77.000, ¿son objeto de investigación? Sí, son objeto de investigación. Claro, y acá se le preguntaba, por ejemplo, o sea, acá se duplica, se triplica el monto que conocíamos en un inicio y el fiscal Campos decía sí, y es precisamente por la colaboración que han tenido con la Contraloría General de la República, que también ha estado indagando, ¿no es cierto?, estas transferencias por parte de el MIMBU, por parte de otros ministerios y también por parte de los gobiernos regionales. En la jornada de ayer también compareció ante esta comisión investigadora el jefe de asesores del segundo piso del Palacio de la Moneda. Estamos hablando del RD Miguel Crispi, y acá se le preguntaron respecto a detalles sobre la arista que involucra a la Fundación Procultura en su calidad de ex subsecretario de Desarrollo Regional. Crispi señaló en esta materia, como en otros casos, que se trató de recursos aprobados por el gobierno regional y afirmó que la Subdere no elige ni financia su programa y más bien remite a determinar que la entidad cumpla con los requisitos situados que a su juicio ocurrió, dice él en este punto. Además, fue consultado sobre las fechas en que el gobierno y sobre todo el presidente de la República, Gabriel Boric, se enteraron del caso que vincula a Democracia Viva. ¿Qué fue lo que indicó el jefe de asesores del segundo piso? Este respondió que el 6 o 7 de junio, un asesor le contó de un rumor de que en la región habría una situación en donde Daniel Andrade, que en ese tiempo era militante de RD, ahora ya está expulsado de esa tienda, tendría una fundación la cual tendría
contratos o algún tipo de relación con el Ceremi de Vivienda Carlos Contreras, que era en ese entonces también de ese mismo partido que es Revolución Democrática. Luego Miguel Crispi explicó que él mismo, más tarde, conversó con la subsecretaria de Vivienda de ese entonces, la ex subsecretaria Tatiana Rojas, que también es de Revolución Democrática y que de hecho tuvo que renunciar al cargo. Dijo que ya se estaba tratando de un hecho que estaba siendo investigado. Aseguró que generó una alerta a través de la subsecretaria y posteriormente el presidente Boric tomó razón, tal y como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el 16 de junio, que es el día en donde estalla este caso. Escuchemos las palabras de Miguel Crispi, quien además arremete el día de ayer contra el ex Ceremi de Vivienda, Carlos Contreras. O sea, yo discrepo de gran parte de las cosas que ha dicho el ex Ceremi. Sobre todo respecto al daño que se le ha hecho, ya que ha generado un daño a la opinión pública y a la fe pública. Lo que él ha señalado es que él cree que la subsecretaria habría mandado un informe a la presidencia. Eso es lo que él señala. Y yo no he recibido ningún informe. Por tanto, no veo en eso una discrepancia. Claro, lo que ha señalado Carlos Contreras, ex Ceremi de Vivienda, que de hecho ha tenido que enfrentar la justicia, ha sido formalizado en este caso, incluso estuvo en prisión preventiva, lo ha hecho en el marco de esta investigación en su testimonio. Y ahí entonces es también donde se pone en duda cuando se enteró efectivamente el segundo piso, que está al mando de Miguel Crispi. Quien preside la comisión investigadora, el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, anunció que invitará nuevamente a Miguel Crispi a esta sesión, ya siendo la tercera vez en la que va a comparecer el jefe de asesores de La Moneda. No tenemos el mandato sobre democracia viva, entonces tampoco se pudo hacer las preguntas necesarias para aclarar, por ejemplo, las discrepancias de la fecha, las declaraciones de la subsecretaria Tatiana Rojas e incluso preguntas sobre, por ejemplo, su tía, que estuvo encargada de asentamientos precarios a nivel nacional y hoy día está en un cargo en la Subdere. El diputado independiente PPD Jaime Araya, que es parte también de la Comisión Especial Investigadora 2.0, que se le ha llamado porque recordemos que también se había registrado otra comisión en esta materia, dijo que es importante que la institucionalidad haya funcionado frente a este caso donde hay autoridades formalizadas, por lo que confía en que los hechos puedan esclarecerse en el corto plazo. Pero me parece que lo fundamental es que la institucionalidad de nuestro país funciona, la Fiscalía está investigando, el Congreso ha constituido comisiones especiales investigadoras, esta es la segunda sobre una materia, y todos queremos que esto se pueda esclarecer a la brevedad, teniendo presente que dado que se trata de 77.000 millones de pesos, más de 100 transferencias investigadas, es un trabajo que va a tomar tiempo, pero nosotros confiamos en el trabajo que está haciendo la Fiscalía, lo que ha hecho la Contraloría, naturalmente, que ha sido un aporte sustancial en esta materia, y lo que está haciendo el Consejo de Defensa del Estado. El diputado de Renovación Nacional, Jorge Radgev, señaló que al existir nuevos antecedentes como este monto que es investigado, como ya se los habíamos mencionado anteriormente, surge la necesidad, dice él, de crear una nueva instancia fiscalizadora en el Congreso Nacional. Es habitual que en este tipo de investigaciones surjan hechos que durante el proceso no estaban considerados al momento de crear la comisión investigadora y por lo tanto el mandato queda en forma insuficiente o queda corto. Por lo tanto yo no descartaría que incluso antes que esta comisión investigadora entregue sus conclusiones a la sala pudiese conformarse otra comisión investigadora. Algo muy relevante que dijo el día de ayer el fiscal Campos en la comisión investigadora es que existen patrones en donde se pueden observar conductas repetitivas en torno a estas organizaciones, a estas fundaciones. Él dice que son de creación novata, con poca experiencia, giro comercial sin relación con lo que se conviene en el contrato, ¿no es cierto? Y dice que finalmente siguen bajo cuestionamiento las competencias que tenían las fundaciones frente a las labores que tenían que realizar en el financiamiento obtenido mediante transferencias del Estado. Aumenta entonces esta cifra y finalmente es entregada el día de ayer a esta comisión especial investigadora, pero por supuesto que es muy probable que en el corto plazo los
los próximos días, de hecho, se realice otra sesión, una nueva sesión, precisamente para seguir escuchando tanto a Miguel Crispi, así como también al fiscal Campos. De hecho, él dice, me imaginaba que esta cifra iba a ser de interés y precisamente por el tiempo, imagino que tienen muchas preguntas, pero la sesión tuvo que levantarse a la hora que estaba fijada esta sesión de la Comisión Especial Investigadora denominada 2.0. O sea, no alcanzaron, dices tú. Imagínense los otros datos que se manejaban. Tampoco alcanzaron a preguntarle todo a Miguel Crispi. ¿Por qué? Porque esta comisión está destinada a indagar otros temas. Por ejemplo, Procultura. Y se le estaba preguntando respecto a Democracia Viva, cuándo se entera el presidente. Y de hecho el secretario de la comisión, Cati Tomás, quien tenía más o menos el mando de la sesión, decía, ojo porque acá hay temas que no son objeto de investigación por parte de esta comisión y por ende se tenía que volver a lo que era convocada la cita, ¿no es cierto? Claro, que de pronto se confunde, se difumina un poco el objetivo de las comisiones investigadoras desde el punto de vista que no son la investigación penal, no son la investigación de la responsabilidad política detrás de todo lo que ha sucedido. De ahí me quería quedar con la declaración que hace el fiscal, porque, a ver, lo primero que a uno le llama la atención es por qué se triplica el monto, sobre qué base, ¿no? ¿Por qué avanza tanto el monto de lo eventualmente defraudado? Entiendo que el fiscal, y tú nos comentabas, Dani, lo primero que dice es que él está hablando como de las transferencias totales y no necesariamente de las que son fraude, ¿no? Él dice que ese es el monto total de las transferencias tanto al Ministerio o a las Ceremis de Vivienda como a los gobiernos regionales, haciendo un monto total, no necesariamente todo defraudado, pero de ahí también va al punto de estas fundaciones que, por ejemplo, Democracia Viva fue cerrada, ¿no? Se tuvo que caducar su giro porque no cumplió con su propio objetivo, que tiene un argumento social, en fin, etcétera. Parte de los argumentos que se entregaron en la jornada de ayer en esta comisión. Exactamente, y lo dice él, ¿no es cierto?, en el audio que escuchábamos hace algunos minutos. Ojo, porque se están investigando estos montos. Son transferencias que naturalmente son objeto de análisis por parte del Ministerio Público. No quiere decir que necesariamente sean objeto de delito, pero lo cierto es que son considerables. 90.000 millones de pesos si es que sumamos las transferencias de el Ministerio de Vivienda a fundaciones y los gobiernos regionales, que se llevan la mayor parte de estas transferencias millonarias a organizaciones sin fines de lucro. Finalmente la investigación penal va a dar cuenta de la cifra exacta, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que es considerable, es una cifra considerable que aumenta también a propósito del trabajo que ha hecho la Contraloría, según dijo el fiscal Campos, que de acuerdo a los informes que han emitido, se ha podido también colaborar con eso y ahí ir sumando las cifras finales. ¿Sabe lo que pasa, Daniela? Es que esto es indignante. Chile es un país que se está quedando sin plata. Cuando hay plata igual hay que cuidar los recursos, pero cuando no hay plata, con mayor razón aún. Siempre hay que cuidarlos, obviamente. Y resulta que esto es todo un sistema donde no hay concursos públicos. ¿Hay concursos públicos o no hay? No hay. ¿Y si están arreglados? Para una... ¿O no? Claro, pero para una compra del sector público se exigen 3 cotizaciones, en algunos casos licitaciones. Aquí nada. Pero si esto es un forado gigantesco, si eso es lo que pasa, y es el reparto de plata entre amigos, ¿o acaso es casualidad que todos sean de un mismo partido? Entonces, claro, llega Crispi con una cara dura absolutamente, si es su partido. A ver, ¿por qué está Miguel Crispi en el segundo piso? Porque pertenece a Revolución Democrática. ¿Quiénes son los que entregaron plata? Los de Revolución Democrática. ¿Quiénes recibieron la plata? Revolución Democrática. Pero si esta es la verdad, ¿a qué partido? A ver, está todo unido. ¿A qué partido pertenecía la subsecretaria de la Vivienda? A Revolución Democrática. Revolución Democrática. Pero sí, a ver, ¿y qué pasó en las gobernaciones? Repartieron plata a los amigos, y mucha plata. No, es que son instituciones sin fines de lucro. Estas instituciones viven de esto. La gente, dicen, son sin fines de lucro, viven de esto, personas con nombre y apellido que viven de esto. Ese médico que andaba dando vuelta por ahí, ¿de qué vivía? ¿De esto o de su profesión? De esto, pues. Entonces, ese asunto de sin fines de lucro está bueno que se termine desde el punto de vista que hay gente que sí lucra para ellos, porque ese es su
Eso es su trabajo, pero obteniendo de esta manera los recursos. Entonces, es tan indignante que lleguen todos estos funcionarios, ninguno renuncia, nadie sabía, escuché un rumor. Si la cúpula de Revolución Democrática, toda la cúpula supo antes, mucho antes, y resulta que prepararon un relato. Lo dijo el mismo expresidente de RD, Juan Ignacio Latorre, cuando era presidente de Revolución Democrática. Pero claro, y prepararon... Y él dijo, no, es que no, claro. Pero si prepararon un relato para contarnos una historia. Estaban totalmente preparados. Y entonces ahora dicen, no, es que Jackson, que es figura fundamental de Revolución Democrática, no, él no sabía. Miguel Crispi tampoco sabía. O sea, las figuras consulares, las figuras esenciales, los que tienen poder al final, ¿no sabían? Sabían estos otros. Pero si prepararon una historia para contarnos una historia. Entonces, ¿sabes qué? Al final uno se cansa. Y el monto sigue subiendo y efectivamente... Una parte era de las seremías, las que repartían plata, del Ministerio de la Vivienda. El ministro sigue impoluto ahí, como si no tuviera ninguna responsabilidad política, cuando él mismo ejerció con su voto, exigió la responsabilidad política de otros cuando era senador, cuando era diputado, porque esto es para otros y no para sí mismo. Y resulta que ahora nadie sabía, pero resulta que están todos del mismo partido o de partidos vinculados a sectores de gobierno. Y el caso de la Araucanía, sectores de la derecha, porque es la única región que es administrada por un gobernador de la derecha, aunque fue en cupo derecha, porque es independiente pero en cupo derecha, y resulta que repartió el dinero entre ellos. Esta es la verdad, es la política. Y al final parece que ninguno va a ser sancionado, o alguno, o dos, o tres, que van a ser los que, como siempre, pagan los platos rotos, son responsables, obviamente. Y ahí se corta todo. Es un poco indignante, o más que un poco. Y eso sería todo. Entonces están todos con asesores comunicacionales que les preparan una historia para que cuenten esa historia a nosotros y a la comisión investigadora. Y eso. Y finalmente es plata de todos nosotros. Yo me hago una pregunta, ¿se va a recuperar la plata o no? ¿Se va a aclarar esta cuestión devolviendo la plata o no? Toda, ¿o no? Porque yo entiendo que hay algunas fundaciones que dejaron de pagar, ¿no? Que daban tantas lecciones para los demás porque eran los prístinos, y resulta que daban lecciones a los demás porque nosotros somos los buenos, pero resulta que recibieron plata y dejaron de pagar. Dejaron de pagar cotizaciones previsionales, indemnizaciones y otro tipo de cosas, ¿o no? ¿Quién les dice algo? ¿Dónde está el gobierno diciéndoles algo? Porque el gobierno, la ministra Jara dice cosas cuando pasan cosas. ¿Habla o no habla? Me refiero a la ministra del Trabajo. Entonces, bueno, al final es una especie de trupe que se había adueñado de todos estos recursos, diciendo que era para beneficiar a las personas más modestas además, porque ellos estaban dedicados justamente a ayudar a las personas más necesitadas. Terminó todo en esto. Bueno, ¿va a haber, ¿cuándo va a seguir todo esto, Daniela? Es muy probable que el lunes o la próxima semana ya sesione nuevamente esta comisión. Se había dicho que nuevamente se iba a invitar a Miguel Crispi. Él se mostró dispuesto a comparecer nuevamente a la comisión, pese a que ustedes recordarán que la primera vez que se le invita a la primera comisión que se crea para indagar el caso Democracia Viva, él tuvo que ir a regañadientes. La primera vez se excusó, se decía que era porque no era personal de planta, sino que él boleteaba, etcétera. Una serie de estrategias judiciales ahí, o jurídicas, bien digo, para que él no vaya a la comisión. Finalmente esto se perdió y él tuvo que ir, y ahora él dice: estoy dispuesto a venir las veces que sean necesarias. Así que, tal y como lo dijo, esperamos que una vez más exponga Miguel Crispi ante esta comisión ya la próxima semana. Sí, y finalmente, para terminar, ¿quién fiscaliza las fundaciones, las personas jurídicas? El Ministerio de Justicia, ¿no? Bueno, el Ministerio de Justicia tendrá que hacerse cargo también porque esta fiscalización es tan de bajo nivel, ¿no? O sea, es todo junto al final. Yo no sé si van a citar al Ministro de Justicia para que explique por qué no hacen el trabajo y fiscalizan realmente a las fundaciones. Ahora, a mí ¿qué es lo que nos cuentan? Que hay otro problema. Nos dicen que una de las demoras que han tenido los procesos investigativos relacionados con el caso fundaciones, convenios, son los informes del Servicio de Impuestos Internos, todos lentos.
¿De quién depende el Servicio de Impuestos Internos? De Hacienda. De Mario Marcel. ¿De quién depende Mario Marcel? Del presidente de la República. ¿Por qué los informes del Servicio de Impuestos Internos están siendo lentos y por lo tanto están haciendo que las investigaciones avancen a paso tortuga? Entonces se dice que podrían convocar al director del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, señor, haga la pega, señor Frigolet, que es el director del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, algo está pasando acá, pero el Servicio de Impuestos... A ver, todos sabemos que la complicidad que tuvo el Servicio de Impuestos Internos para no investigar las platas negras a la política. El Servicio de Impuestos Internos está politizado, desgraciadamente, no es un organismo técnico, no es verdad. Entonces, ahora van a emitir los informes rápidamente, ¿o no? Y con respecto a las formalizaciones que tiene que hacer o que tendría que hacer el Ministerio Público, ¿se requieren los informes del Servicio de Impuestos Internos o no? Sí, pues. Sí tiene que tener antecedentes. Entonces, ¿quién está trancando todo? El Servicio de Impuestos Internos. Bueno, preguntas que podrían hacer los parlamentarios. Daniela. Sí. A partir Tomás, de la próxima Katy, semana. Tenemos información respecto a las fechas de la comisión. A ver. El detalle, 27 de mayo es la próxima sesión y el 3 de junio ya es la última sesión de esta comisión especial investigadora. Es decir, quedan 2 sesiones. Y ustedes escuchaban al diputado Jorge Ratkev que decía hay que ingresar la moción para una tercera comisión investigadora. ¿Tercera Así que hay que estar atentos ahí. Sí, hay parlamentarios que quieren ingresar una nueva sesión, una nueva comisión especial investigadora para seguir indagando este tema. Ayer casi faltó quórum para que pudiera sesionar. Efectivamente, con la relevancia que tiene. Bueno, y entonces el 27 ya no es el próximo lunes, sino que el subsiguiente, la reunión. Exactamente. O sea, la sesión, digo. Perdón, ¿por qué los 27 parlamentarios... de mayo. ¿Por qué parlamentarios no van a la comisión? ¿Qué pasa? Habría que preguntárselos a ellos, era muy temprano quizá. ¿A qué hora era? 8:30. 8:30 de la Ayer. mañana. Ya, casi no hubo quórum. Finalmente llegaron, el presidente de la comisión abrió la sesión y se realizó, pero ahí había que esperar estos 15 minutos de espacio para saber si es que iba a sesionar o no, era lo que nos comentaban desde el Congreso el día de ayer. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Dani, hasta pronto.